Olá, que tal? Bem-vindo uma vez mais, bem-vinda uma vez mais à Santa Convocação. Hoje dia martes, dia de fiestas patrias, glória a Deus, ¿no? De celebração, de fiesta, festejo, ¿no? En esta fecha queremos traer un texto bastante significativo para nuestro tiempo, para el momento que estamos afrontando, ¿no? No solamente nosotros, pero todo el mundo. El texto de la Biblia siempre nos trae aliento, nos trae fuerza y quiero compartir con ustedes esta pequeña reflexión hoy día. Está en Salmo de número 126 y dice así: cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando. De los labios nos brotaban risas y cánticos alegres. Hasta decían las demás naciones: realmente es maravilloso lo que Dios ha hecho por ellos. Lo que Dios hizo por nosotros fue realmente maravilloso y nos llenó de alegría. Dios, devuélvenos el bienestar, como le devuelves al desierto sus arroyos. Los que sembran con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando al que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo y trayendo sus manojos. Gloria a Dios, palabra de Dios que nos trae aliento, maná que nos alimenta en el nombre de Jesús, ¿no? Es un salmo bastante interesante porque es un salmo post-exilio, ¿no? El pueblo de Dios estaba atrapado en Babilonia, cautivo de la Babilonia, y después que sale de Babilonia, ¿no? Está en otro momento, entonces mirando hacia atrás en su pasado, cantan este hermoso salmo, entonan este hermoso salmo, ¿no? Podemos decir, ¿no?, que ese salmo se divide en dos partes bastante distintas. La primera parte, alegría por la restauración pasada, por la bendición que Dios los dio en el pasado, en la liberación de la esclavitud en Babilonia, del versículo 1 hasta el versículo 3. La segunda parte justamente apunta para el futuro, alegría por la restauración futura. Mientras tanto seguía en un tipo de esclavitud más blanda, porque ahora están esclavos de la Persia, pero sin embargo seguían siendo esclavos, ¿no? Y por esto aguardaban la liberación completa, esperaban algo que estaba por venir de la parte de Dios, el mismo Dios que ya había librado en el pasado, ¿no? Del versículo 4 hasta el versículo 5. Aquí vemos un patrón de cómo podemos atender la ordenanza de Dios. Y hay que acordar, ¿no? El tema de hoy día es cómo vivir siempre alegres. Siempre alegres. Cómo vivir alegres, contentos, ¿no? Aquí vemos ese patrón, como dijo, ¿no? Como les dije, de cómo vivirmos alegres, cómo podemos cumplir la ordenanza de Dios de sermos personas alegres, contentas en todo el tiempo, incluso en tiempo de pandemia que estamos viviendo. Pero ¿cómo, pastor? Bueno, en primer lugar, acordándonos de lo que Dios ya hizo en el pasado, en el mundo, en nuestro país, en nuestra vida de forma personal. En tiempos tan difíciles que estamos afrontando, donde nuestro futuro y aún más de las personas que sobreviven en situaciones de pobreza extrema, es un lugar lleno de inseguridad e incertidumbre, ¿no? Y cuando miramos el futuro desde ahora donde estamos, un futuro con mucha incertidumbre, con mucha escasez, con mucha inseguridad, justamente en esos tiempos tenemos un regalo de Dios para nuestra vida: el pasado. El pasado, como dice en una traducción de portugués a castellano de Lamentaciones capítulo 3 versículo 21, que dice así: quiero traer a la memoria, recordar lo que me puede dar esperanza. Así dice la palabra de Dios, ¿no? En la traducción nueva NTV, que de Lamentaciones 3, 21 24, dice así: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor de Dios, del Señor, nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana.
Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. En segundo lugar, mirar al futuro y esperar con fe lo que está por venir, lo que Dios aún hará por nosotros. ¡Qué maravilla! Como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 12 hasta versículo 14, que dice así: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, mas bien una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás y esforzándome, extendiéndome por alcanzar lo que está delante de mí. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. No es que voy a olvidarme de las cosas del pasado. Yo olvídome sí de las cosas que me hacen mal. Y me acuerdo de las cosas que me pueden dar esperanza, como el texto de Lamentaciones 3:21, ¿no? Bueno, y el texto también habla sobre los que sembran con lágrimas. La dureza de la sembradura muchas veces. Quizás las personas que trabajan con cultivo no pueden hablar mucho mejor. Hace mucho sentido eso. Cuando no hay lluvia y tiene que sí o sí sembrar, están con las semillas y tiene que sí o sí sembrar para poder comer, para poder cosechar y comer el futuro. Sin embargo, no hay lluvia y sembran con fe, esperando que la lluvia vendrá. Los que sembran con lágrimas. Seguramente en este año 2020 en Perú estamos sembrando con muchas lágrimas. Estamos pasando por un tiempo muy difícil, aún más, algunos más, otros menos, pero todos estamos viviendo situaciones que nunca habíamos vivido, nunca. Las familias que perdieron sus entes queridos, aquellos que perdieron sus empleos, y ahora un poco más reciente, desafortunadamente, hablo eso con mucho dolor en mi corazón, ¿no? Los padres que lloran la pérdida de su hijito que estaba jugando en un parque cercado de Lima acá. Se cayó en un pozo de más de 50 metros de profundidad y murió cercado de Lima. A fin de cuentas son pérdidas irreparables. Y quizás se les pregunte a esas personas si hay motivo de festejo o celebración por fiestas patrias. Van a decir que no hay motivos para celebrar. Es como el lamento de los cautivos en Babilonia descrito en Salmo 137, versículo 4, que dice así: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños, en tierra de cautivos? ¿Cómo cantaremos? Quizás tú vas a decir, ¿cómo cantaremos, pastor, en ese momento de pandemia donde todos estamos cautivos de esta pandemia, de esta enfermedad? Bueno, concluyendo, si miramos solo nuestro presente, quizás no tenemos motivo para celebrar. Y seguir lanzando semillas de esperanza en esos tiempos no es fácil, pero es necesario. Ese salmo nos enseña, el Salmo 126 nos enseña a nosotros, que somos cristianos, que tenemos más motivos para celebrar y cantar de alegría que los que estaban cautivos en Babilonia. Ellos fueron liberados de la cautividad económica y política. Nosotros, cuando miramos atrás, vemos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. De ahí fomos liberados de la cautividad del pecado y de la muerte. Tenemos aún más motivos para celebrar. Y ¿sabe qué? Todavía no está completa. Esperamos con fe en el día que estaremos con Él en el reino de los cielos, a donde el propio Dios enjugará toda lágrima, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. Jesús nos ayuda a corregir nuestra motivación para ser alegres y para sermos alegres en todo tiempo.
como hizo con sus discípulos en Lucas capítulo 10, versículo 20, cuando ellos volvían de su evangelización y estaban gozosos y contentos y alegres, porque hasta los demonios, los espíritus se sometían al nombre de Jesús. Y Jesús, sin embargo, dice, ¿no? Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Yo quiero un minuto más de silencio para... Un minuto de silencio por las innumerables muertes y pérdidas que tuvimos acá en Perú y en todo el mundo. Un minuto de oración silenciosa. Amén, mi hermano. Amén, mi hermana. Amén, mi amigo, mi amiga. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana, en esta noche, ¿no? y que la semilla de esperanza vuelva a brotar en su corazón. Si miramos el tiempo hoy día, quizás no tendremos muchos motivos. Pero si miramos atrás, Dios ha hecho grandes cosas por nosotros. Y seguramente lo que está por venir de la parte de Dios es mucho mejor. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hasta luego.